¿Te has preguntado de dónde proviene la masa que compone las plantas? ¿Cómo de una semilla que tiene una masa de menos de un gramo puede crecer un árbol de cientos de kilogramos? Lo mismo se preguntó Jean-Baptiste Van Helmont hace más de 500 años, y aunque llegó a una respuesta errada, su inquietud es el inicio de un gran descubrimiento, las bases de la teoría atómica. Bienvenidos. Van Helmont, Lavoisier, Proust y Dalton construyeron las bases de la teoría atómica resumida en la ley de las proporciones múltiples. Antes del experimento de Van Helmont, se creía que el aumento en masa de las plantas a medida que crecían provenía del suelo. Las plantas debían comer tierra. Su experimento consistió en sembrar un brote de sauce de 5 libras en 200 libras de tierra seca usando una matera. Durante el proceso solo se usó agua lluvia o agua destilada para regar la planta. 5 años después, y luego de sacar y limpiar las raíces del árbol, este pesaba 169 libras, es decir, había aumentado su masa en 164 libras, mientras que el suelo solo había perdido 2 onzas. En la medición de la masa no se tuvo en cuenta las hojas que cayeron durante cada otoño transcurrido. De allí Van Helmont llegó a la conclusión de que la ganancia en masa del árbol debía provenir del agua agregada y no del suelo. Hoy sabemos que Van Helmont no estaba en lo correcto y pasaron 126 años hasta que Antoine Lavoisier acertara. Este adinerado francés interesado en la ciencia junto a su esposa diseñó dispositivos y realizó experimentos que echarían abajo la teoría del flogisto. Cuando algo se quemaba pesaba menos porque perdía su flogisto, este pasaba al aire. Lavoisier trabajó con pólvora y estudió la combustión. Al quemar fósforo obtuvo que el residuo quemado pesaba más que la muestra original. Su hipótesis fue, debe haber algo en el aire que se combina con las sustancias y las hace más pesadas. Este algo resultó ser el oxígeno. Lavoisier comprobó su hipótesis haciendo mediciones de masa antes y después para varias reacciones químicas y llegó a la conclusión de que sin importar los cambios en la forma, la masa total de las sustancias permanece constante, lo que hoy se conoce como la ley de la conservación de la masa. Al poner dinamita a quemar sobre una balanza se obtendría que su masa disminuye, pero si se pone en un recipiente sellado se observaría que la masa total permanece constante. De igual forma, en el ejemplo se muestra un montaje con soluciones acuosas de sulfato de sodio y cloruro de bario. Al medir la masa de las sustancias y los recipientes que la contienen se obtienen 150 gramos. Al ponerlas en contacto reaccionan entre sí y producen sulfato de bario y una solución acuosa de cloruro de sodio. Debido a que el recipiente está sellado, luego de la reacción se obtendrá la misma masa medida antes. El siguiente paso fue dado por otro francés, Joseph Proust, quien solo 20 años después, usando la ley de conservación de la masa y experimentando con sustancias binarias, estableció que los compuestos siempre tienen los mismos elementos combinados en la misma proporción en masa. Por ejemplo, en una muestra de agua que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, cada uno con una masa de 1, y un átomo de oxígeno de masa 16, la relación entre ambos será siempre 1:8. 1808, el inglés John Dalton, quien combinó las dos leyes, encontró lo que parecía ser un problema con las afirmaciones de Proust. En sus experimentos hizo reaccionar 1 gramo de carbono con diferentes cantidades de oxígeno y encontró que el compuesto que se formaba no tenía una única proporción entre ellos, sino 2. Desde luego estaba hablando de 2 compuestos diferentes, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Al relacionar las cantidades de oxígeno de ambos compuestos, encontró que la razón era exactamente el doble. Por esta razón, la fórmula del monóxido de carbono es CO, un átomo de carbono y 1 de oxígeno, mientras que la del dióxido de carbono es CO2, un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Esto lo llevó a afirmar la teoría atómica. Si 2 elementos forman más de un compuesto sencillo, las masas de un elemento que se combinan con una masa fija del segundo elemento están en una relación de números sencillos.